Hermanos, en la predicación anterior hemos visto como Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto, y en realidad, tanto primero de Corintios como la segunda carta también es una carta de exhortación a la iglesia. Y Pablo estaba ahí exhortando a los hermanos de la iglesia de Corinto a que dejasen sus ideas propias, a que dejasen sus costumbres, a que dejasen de introducir nuevas ideas y que seguissem la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que puede provocar cambio en el corazón. Y Pablo decía a los hermanos de la iglesia, no estéis hablando más allá de la palabra, no estéis poniendo palabras además de la Biblia, no hace falta, la Biblia es suficiente, ¿verdad? En otras palabras, Pablo en su carta exhortaba a la iglesia a que mirase a Jesucristo, porque es a Jesucristo que nosotros tenemos que mirar. La iglesia hoy está reunida en esta mañana, pero el objetivo principal es mirar a Cristo. No es mirar al pastor de la iglesia, ni la alabanza preciosa de la iglesia, sino que mirar a Jesucristo. ¿No? A eso hemos sido llamados, y Pablo exhorta a la iglesia a que mirasen a Jesucristo. Pero Jesucristo no está presente. ¿Pero hace falta que Jesucristo esté presente? Por supuesto que no. Por la fe creemos que Él está aquí en nuestro medio. Pero Pablo hablaba más, que mirasen a Él y que mirasen a los apóstoles, porque fueron hombres escogidos e instruidos por Dios. De hecho, han estudiado, han hecho una universidad, un doctorado, porque han estado con Jesús 3 años aprendiendo del gran maestro. Así que Pablo dice, mira, mirad a nosotros, ¿no? Pero en aquellos días, iglesia amada, la filosofía todavía daba rienda suelta a la imaginación de la gente. Y todo indica que la iglesia de Corinto empezaba a coger ideas desde fuera para dentro de la iglesia. Y sabes, lo peor que puede pasar en la vida de una iglesia es cuando personas empiezan a coger ideas allá de fuera, allá del mundo, y trae para dentro de la iglesia. Eso no es compatible con la obra de Dios. Las cosas del mundo no es compatible. A veces hay empresarios muy elocuentes que hablan muy bien y ahora se convierte al Señor Jesucristo y trae las estrategias de su gran empresa para dentro de la iglesia. Hermano, ahí en un principio parece que funciona, pero la obra de Dios no es una empresa. Essas estratégias que sacamos de allá para acá não funcionam. Aqui funciona o Espírito Santo de Deus. É o que funciona na igreja do Senhor. E Pablo estava aí escrevendo a la igreja, porque Pablo sabia de primeira mão, hermano, quando uno empieza a correr ideias de fora, que nós vemos exemplos de muitas igrejas que han corrido ideias de fora, e mira, mais temprano que tarde, a igreja entra em decadência. Porque si cogemos las ideas de hombres, ya no son las ideas de Dios, son ideas de hombres. Y las ideas de los hombres pueden prevalecer por algún tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna. Amén. Así que la iglesia de Corinto empezaba a entrar en esa decadencia, hermano. Y yo os digo, no hay ninguna idea humana, ningún sistema de gobierno, nada mejor para aconsejarnos que la palabra de Dios. No hay nada mejor.
La palabra de Dios está para todos los momentos de nuestras vidas, para todas las situaciones de nuestras vidas. Ahí está la palabra de Dios. Para nosotros, seguidores de Cristo, sabemos que cada paso que nosotros damos, ahí está la palabra de Dios. Si la seguimos, las cosas nos van a ir bien. Es la palabra de Dios la verdad absoluta en todos los asuntos del ser humano. ¿Por qué? Porque fue Dios quien creó todas las cosas. Por lo tanto, su palabra está presente, porque así lo quiso Dios. Él lo quiso así. Y Pablo no era solamente el fundador de la iglesia de Corinto, sino que él había enseñado la verdad de Dios a la iglesia de Corinto. Porque una cosa, hermano, es fundar una iglesia y coger las maletas y marchar. Pero Pablo no se sentía así. Él solo no era el fundador de la iglesia, sino él fue el que enseñó a la iglesia de Corinto. Él se sentía con toda autoridad de exhortar a la iglesia, porque él enseñó las verdades del Señor a la iglesia. Por eso Pablo exhortaba de manera dura y de manera exhaustiva a la iglesia. ¿Y por qué? Pablo sabía de primera mano lo que era desviarse. Pablo de primera mano sabía lo que era ir en contra a Dios. Él sabía. Hasta que Jesús le aparece y dice, Pablo, Pablo, dura cosa es dar coce contra el aguijón. Y tuvo Jesús que decirle. Así que él sabía perfectamente las consecuencias de la rebelión contra Dios. ¿No? Cuando nos rebelamos contra Dios, un hijo, estamos hablando, la gente del mundo no nos importa en ese sentido. Pero a un hijo de Dios, cuando se rebela contra Dios, Dios lo corrige, porque es hijo. Y Pablo se siente en esa situación, como que los de Corinto, los de la iglesia de Corinto, eran como sus hijos. Y a veces, hermanos, es mejor ser duro en la exhortación con tal de librar la iglesia del castigo. Y Pablo es duro. Estamos apenas empezando la carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 4 todavía. Pablo es duro exhortando a la iglesia. Porque es importante en determinados puntos ser duro en la exhortación para que la iglesia ande bien. Para que luego no venga el castigo del Señor. Porque un buen padre castiga. Esa palabra es horrible, ¿verdad? Castiga, ¿no? Pero eso es así, corrige. Está mejor. Más suave. Vale. Corrige. ¿No? El padre que ama, corrige. ¿Vale? Castiga también. Esa palabra a veces suena así. Es palabra de Dios. Entonces Pablo, ahora en el versículo 14, y a partir de donde nosotros vamos a entrar, hablando a la iglesia, porque a veces hay personas que piensan, ay, eso es para mí, o, uff, qué duro es esto, pero qué vergüenza tengo, mira que me pongo moradito. Y Pablo dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. ¿Amén? No para avergonzar, amonesta Pablo, sino que con amor él quiere que todo vaya bien. Hermanos, la corrección no era para avergonzarnos, no es para avergonzarnos. La corrección es para ayudarnos a ser mejores personas. ¿No es así? Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, mira, tienes que compartir. Estamos enseñando a nuestros hijos que tienen que ser buenos con los demás también. Así como queremos que sean con nosotros, pues eso enseñamos a nuestros hijos. Hay que compartir, ¿verdad? Estamos enseñando a nuestros hijos a compartir, enseñando a nuestros hijos a que sean mejores personas. Así que las exhortaciones es para que uno pueda reflexionar si lo que hace favorece a él mismo, pero también a los demás. La exhortación es para esto. A ver, y debemos reflexionar, ¿eso para qué sirve? Sirve para mí,
pero también sirve para los demás. Pablo está diciendo que como un padre exhorta a su hijo y lo amonesta, así también lo hace él con la iglesia de Corinto. ¿Por qué Pablo hace esto? En primer lugar, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Pablo, como el fundador de la iglesia, como ese padre espiritual, se siente y la responsabilidad de cuidar de esta iglesia, porque esa iglesia es de Dios. Anda, como no cuidemos nosotros de las cosas de Dios, wow. Y Pablo cuidaba de la iglesia por eso, porque Dios ama la iglesia. Y en segundo lugar, Pablo se considera padre de la iglesia de Corinto y como un padre que ama a su hijo. Eso voy a repetir muchas veces. Hoy tenemos la presentación de un bebé y para que el papá ya vaya escuchando desde ahora la responsabilidad de cuando nosotros presentamos los hijos al Señor. La responsabilidad de educar a los hijos. Y Pablo está diciendo, yo como padre tengo esa responsabilidad de educar a los de Corinto porque les amo. Porque como padre les amo y quiero que todo les vaya bien. Debería, hermanos, ser imposible para un padre que ama a su hijo y que ve a su hijo yendo para el abismo que no lo corrigiera. Debería ser imposible para un padre. Aunque a veces en el momento la corrección no sienta bien y es duro a veces, pero es obligación del padre corregir al hijo. Y voy a abrir un paréntesis. Yo sé que parece ser que esa predicación es una que yo prediqué hace poco tiempo. Es que Pablo habla de esto. No puedo huir de esto. Quiero abrir un pequeño paréntesis. Hay padres que para evitar el conflicto con su hijo no lo corrigen. Para todos los padres modernos que están aquí hoy. ¿No? Hay padres que no corrigen a sus hijos porque no quieren confrontar a sus hijos. No quieren parar, sentar y el hijo dar pataletas o lo que sea, o cuando son hijos mayores que te digan algo, no quieren confrontar y es un padre permisivo, los hijos hacen lo que quieren. Son padres permisivos. Permisivo quiere decir que permite todo. Todo lo que quiere hacer el hijo, lo permite. Lo que quizás no saben los padres permisivos es que pueden estar conduciendo a sus propios hijos a la muerte. Es duro hablar esto, pero es así. Si no corregimos nuestros hijos a tiempo, y es nuestra responsabilidad como padres, podemos nosotros mismos como padres conducir a nuestros hijos a la muerte. Tenemos muchos ejemplos, hermanos. Mónica y yo, mi esposa y yo hemos vivido mucho esto en la iglesia, donde los hijos, aún pequeños o así, no venía los domingos a la iglesia porque iba a jugar la play por allá o por acá con los amiguitos. Es que hoy había una barbacoa, había un cumpleaños, ya había un no sé qué. No enseñó a los hijos en los caminos del Señor y hoy los hijos están lejos de los caminos del Señor. Porque la oportunidad que tuvieron la perdieron de enseñar a sus hijos en los caminos del Señor. Así que padre, debemos exhortar a nuestros hijos, así como Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto. Y es nuestra responsabilidad, Pastor Gerson y mía, exhortar a la iglesia también. Amén. En Efesios 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y la segunda parte del versículo dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Nosotros, padres, tenemos la responsabilidad de criar nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. No te excuses. No pienses que porque tu hijo se va a dar pataletas o se va a enfadar, pero es tu obligación. El Señor pedirá cuenta de tu hijo.
La disciplina es para la amonestación, es responsabilidad de los padres. Por eso dice Pablo en su carta, que la exhortación no es para avergonzar. No es que Pablo quiere avergonzar, todo lo contrario, es que él ama y quiere que todo vaya bien. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y eso es muy interesante porque ha sido escrito casi 2,000 años atrás y sigue vigente hoy mismo. Está hablando a la iglesia de Corinto. Que vosotros podéis tener un montón de ayos. ¿Qué significa ayos? Cuidadores. Podéis tener un montón de cuidadores, de gente que os ayuda, de gente que os cuide, pero el que tiene que enseñar es el padre. El cuidador no es sinónimo de padre. El cuidador cuida al hijo, pero disciplinar y enseñar es responsabilidad del padre. Amén, hermanos. Mucha gente, muchos padres hoy, sobre todo, les da un poco igual. Los hijos son criados con los abuelos o están deseando que abra la guardería para dejar ahí los niños hasta las 4:30, 5:30 de la tarde y eduquen los ayos. No, 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 no. Ellos tienen que estar ahí porque necesitan estudiar, necesitan aprender. Pero la educación, la exhortación, la amonestación es obligación de los padres. No de la guardería, no del colegio, no de los abuelos, no de las profesoras de escuela dominical. Educar es cosa de los padres. En otras palabras, Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que los que de la iglesia de Corinto han nacido de nuevo. Porque Pablo predicó el Evangelio y ellos han nacido. Él dice que son engendrados por él. ¿Pero por qué? Por medio de la predicación de Pablo, muchos llegaron a Cristo. Entonces, muchos nacieron de nuevo. Por eso él usa ese juego de palabras y se considera como padre, porque son personas nacidas de nuevo, hermanos. ¿Cuántos aquí son nacidos de nuevo? Gloria a Dios. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nacimos de nuevo. Amén. Somos nueva criatura. Y Pablo es lo que está diciendo. Sois mis hijos. Yo les prediqué y habéis venido a Cristo. Y él considera a los de la iglesia como a sus hijos. Por eso se siente padre de los que están ahí. Y por lo tanto, como padre, es él quien tiene el derecho y la obligación de exhortar. Y aquí hay un montón de cosas que él va a exhortar y está exhortando a la iglesia. El versículo 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Wow. Pablo, hermanos, es que, de verdad, ojalá todos nosotros pudiésemos decir esto. Imíteme a mí. Pablo está diciendo. Él dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Porque Pablo era un imitador de Cristo por todas las leyes. Y él llama a la iglesia. Tú no estás viendo a Cristo, pero tú estás viendo a mí. Mira mi ejemplo. Mira qué es lo que yo hago. Aquí he dedicado yo mi vida a Cristo y a la obra de Cristo. Y le está hablando a la iglesia, pues, mírame a mí. Y me imite a mí, ser mi imitador. Es precioso porque Pablo tiene la seguridad de que está haciendo las cosas bien para
Dios. Por eso tiene esa valentía y esa capacidad de decir, sed mis imitadores. ¿Bien, hermanos? Pero bueno, también es verdad que no todos tenemos el mismo llamado. Yo no puedo decir, sed mis imitadores y ven aquí a predicar. Quizás tú no tienes el llamado para predicar. Tú tienes el llamado de pastoral. Pero tendrás otros llamados. Porque los hijos de Dios todos tenemos un llamado. Así que no sé qué llamado tienes tú. Pero el llamado que tengas, hazlo. Hazlo bien, como hace Pablo. Hazlo para la obra, para la gloria de Dios. El llamado que tengas es de abrir la puerta. Hazlo bien. Quizás por la incredulidad de algunos, Pablo ve la necesidad de que los hermanos de la iglesia de Corinto escuchen de otra persona su proceder como seguidor de Cristo. Ya sabemos que a veces que yo hable de mí mismo está bien, pero mejor es que alguien hable de mí, ¿verdad? Porque yo puedo decir, wow, yo soy el estrella, yo soy el mejor, yo soy el que mejor predico, yo soy el que mejor, yo soy el más guapo. Eso dirá mi mujer, delante mío. Ya en el espejo no sé, pero tenemos esa tendencia, ¿verdad? De decir, ah, yo. Pero quizás es mejor que alguien diga de ti, mira, es que Loli es una persona así, así, tal. No que Loli diga, es que yo soy así. No. Que otro diga, mira, es un ejemplo, predica del Señor, es que tiene un amor por las vidas de los demás, ¿no? Que sea otra persona. Y Pablo, ya sabemos que él tenía, hemos visto en el comienzo, el rechazo de algunos que se creían que han crecido, ¿no? Han recibido la verdad del Señor, ahora parece que han crecido y que Pablo quedó en segundo plano y que ahora ellos son los elocuentes. Y Pablo creo que se siente en ese momento esto. Entonces, el versículo 17, él dice, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Wow. Agora Timoteo es el que va a hablar, cuando vaya Timoteo, es el que va a hablar a ellos, a la iglesia de Corinto, cómo y el proceder de Pablo. Si es que había alguna duda sobre el proceder de Pablo, él envía a su hijo amado Timoteo para testificar de cómo era su proceder en Cristo. Y como he dicho antes, quizás alguien podría decir, es que Pablo, mire hermanos, yo os voy a decir una cosa, yo ya he dicho eso aquí en la iglesia, cuando yo no entendía las cosas, no entendía la palabra de Dios, el Espíritu todavía no había abierto mi entendimiento, yo tenía rabia de Pablo. De verdad, porque yo cuando leí aquel pasaje que Pablo dice, sed mis imitadores así como yo soy de Cristo. Yo solo entendí esa parte, yo no entendí la otra, ¿entendés? Ese Pablo, ¿cómo dice así, sed mis imitadores? No es imitador de un hombre. Yo creía que él era muy, ¿sabes? Arrogante. Digo, wow, soy imitador de Pablo. Hasta que yo entendí la segunda parte del versículo. Así como yo soy. En mi rebelión, yo no quería entender la otra parte. Estaba aquí siendo rebelde, ¿no? Por la interpretación del texto. Y quizás Pablo estaba viviendo eso también ahí. La gente, bueno, si Pablo, entonces él dice en la carta que va a enviar a Timoteo para que Timoteo dé el testimonio de cómo él procedía allá donde él estaba, ¿no? Así que lo más interesante que veo en ese versículo también, bueno, todo es interesante, pero una parte muy interesante que dice Pablo en ese versículo es que él habla que cuando Timoteo vaya, él va a recordar. O
sea, Timoteo cuando va a ir ahí no va a enseñar nada nuevo. Timoteo va a recordar a los hermanos de la iglesia de Corinto el proceder de Pablo, no solo lo que él hacía allá donde estaba, sino lo que él hizo en la propia iglesia, que ya se habían olvidado de lo que Pablo había hecho. Así que él dice, voy a enviar a Timoteo para que os recuerde lo que yo hice ahí. ¿Habéis olvidado ya? Y eso, hermanos, pienso que no debemos descansar de recordar a los de la iglesia y a nuestros hijos. A veces nos cansamos de decir, ya no hablo más. No, recuérdale las cosas buenas. Hay que recordar a nuestros hijos y a la iglesia, porque nosotros nos olvidamos muy fácil las cosas. Y aquí vemos ese ejemplo. La iglesia de Corinto ya había olvidado de cómo Pablo había procedido ahí en esa misma iglesia. Y que ahora tiene que venir uno de fuera a recordar a ellos lo que Pablo ya había hecho antes. No des por sentado. Lucha por la educación de tu hijo y por la educación, por el bienestar de la iglesia, de tu prójimo, el que está sentado ahí a tu lado. Somos un solo cuerpo, debemos de cuidarnos mutuamente. Pero nosotros somos muy olvidadizos. Pronto se nos olvida las cosas. A veces Dios hace un milagro que tú estás pidiendo a Dios, y cuando Dios hace ese milagro, pasa 3 semanas ya, lo tiene olvidado. Te olvidas del milagro que Dios hizo en tu vida. Y a veces tú dices, ay Señor, ¿por qué no hace eso? Y ahí tiene que venir uno y decir, mira, ¿no te acuerdas que tú estabas en aquella situación y el Señor te hizo eso, y el otro? Hay que recordar lo que el Señor ha hecho por ti. Había una sincronía entre Pablo y Timoteo, una confianza total. Tanto es así que Pablo trata a Timoteo como a hijo amado. Había confianza. Pablo podía enviar a Timoteo donde fuese, donde Pablo no llegase, enviaba a Timoteo para que él, y había esa confianza. Sin embargo, Pablo empieza la iglesia en Corinto, se va, ya la cosa empieza a distorsionar ahí. Como Pablo no está presente, la cosa empieza a ir por otros lados. Sin embargo, con Timoteo no era así. Pablo podía confiar en él, podía enviar a Timoteo a exhortar a la iglesia. Así que Timoteo estaba altamente calificado y capacitado para decir a la iglesia de Corinto, sed imitadores de Pablo. La rabia que tenía yo, ¿no? Sed imitadores de Pablo, porque Timoteo allá, después de tiempo, Pablo seguía siendo la misma persona, amando la obra del Señor de la misma manera, predicando el Evangelio, y vidas eran salvas. Versículo 18. Pablo sigue diciendo, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Así que aquí vemos la diferencia entre Timoteo y con algunos de la iglesia de Corinto, que se envanecieron y creían que ya eran los más, ¿no? Había en la iglesia de Corinto personas que estaban envanecidas, aprovechando la ausencia de Pablo, creían que eran más elocuentes que Pablo y dejaban las enseñanzas verdaderas de Pablo y empezaba a introducir filosofías, ideas del mundo, ¿no?, en la iglesia, y empezaba a desviar. ¿Cuántas personas conocemos aquí, ¿no?, que hablan muy bien, es elocuente, como había hablado antes, personas influencias, ¿no? Personas que consiguen influenciar a mucha gente por su forma de hablar, pero en la iglesia del Señor no se trata de eso. No se trata de que si tú eres el más guapo, que si tú hablas mejor, que
que si tú has estudiado más, aquí se trata de que el Espíritu Santo de Dios es el que tiene que usar las herramientas que tiene, que somos nosotros. El Señor nos usa a nosotros. A nosotros. Así que quería volver un poquito atrás, solo para recordar qué es lo que está pasando aquí en 2 de Corintios, bueno, en 1 de Corintios capítulo 2, versículos del 3 al 5. Fíjate que Pablo está tratando algo, ya hemos hablado, hemos predicado de eso, y él sigue hablando aquí, parece que es lo mismo. Él dice, y estuve entre vosotros, ¿no?, con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que Pablo estaba corrigiendo a la iglesia. Lo que yo hablé a vosotros no fueron palabras mías, fue palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene poder para salvar. Es la palabra de Dios, no es la palabra de hombre. Y eso le está recordando a los hermanos, a través de esta carta, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Hermanos, la obra es de Dios. Y si el Espíritu Santo no obra en nosotros, es en vano pensar que porque somos elocuentes, las vidas serán cambiadas. Es en vano pensar esto. Tú puedes hablar lo más bonito que quieras. Si el Espíritu Santo no usa tus palabras, no sirve para nada. La sabiduría de los hombres no funciona en la iglesia de Dios. Me acuerdo perfectamente, en Brasil, en las grandes iglesias, había un movimiento que se llamaba Adonef, creo que esta hoy, muy bonito, que son personas dedicadas a predicar a empresarios, solo predican a empresarios. Y muchos empresarios son alcanzados. Pero de ahí había algunos de esos empresarios que una vez convertidos venían a la iglesia. Y cuando llegaba aquí querían poner métodos en la iglesia como si fuese una empresa, porque era una persona bien sucedida y iba bien en su empresa. Pero las cosas de allá no funcionan aquí. Es diferente. Aquí es Dios el que obra. Es Él. La palabra del hombre, la sabiduría del hombre no funciona aquí. La iglesia sigue viva por el Espíritu Santo y el poder de Dios, porque la obra es de Dios y no es del hombre. Por eso sigue viva, porque es de Dios. Tristemente, el ser humano y su orgullo hace mucho daño a la iglesia del Señor. El ejemplo que vemos en la iglesia de Corinto es que precisamente algunos se enorgullecieron como si pudieran poner a Dios en una caja. Cojo a Dios, lo pongo aquí en una cajita y ahora hablo yo. Declive, ¿no? Porque si no está Dios, declive. La iglesia para abajo. Quizás eran personas que no estaban de acuerdo con algunas enseñanzas de Pablo, ¿puede ser? Que aprovechaban la ausencia de Pablo para poner sus ideas y provocar daño a la novia de Cristo. Porque ya donde entra el hombre con sus ideas, ya el hombre piensa en sí mismo, en su bienestar. ¿Cuántos pastores vemos por ahí que solo piensan en él? En recaudar dinero para él, para su familia, para su, ¿no? Cuando entra el hombre, se aprovecha. Y quizás eso es lo que estaba pasando aquí también. Essas personas pensando quizás que Pablo nunca más iria a ellos, procedían así como si Deus não estivesse viendo. Ellos pensaban, bueno, Pablo ya está lejos, no va a venir aquí. Aquí ahora nosotros hacemos lo que nos da la gana. ¿No? Sin embargo, ¿y Dios dónde está? O sea,
Porque no está el pastor de la iglesia, algunos van a hacer lo que les dé la gana. Y Dios no lo está viendo, ¿no? Versículo 19. Dice Pablo, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Eso me parece muy bonito, ¿no? Aquí en este versículo, si el Señor quiere. Hermanos, eso, solo aquí un paréntesis aquí, ¿no? Todas las cosas que vayamos a hacer, esa frase la tenemos que decir, si el Señor quiere. Por eso siempre decimos, mira, mañana nos vemos, Dios mediante. Dios mediante, mañana nos vemos. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Porque Dios está en el control de todas las cosas. Nosotros no podemos hacer nada sin que Dios lo permita. Amén. Y él dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Así que la intención de Pablo era estar cuerpo presente para confrontar a esas personas que hablan solo palabras, sin más. No tenían el poder del Espíritu Santo. Porque una persona que no está en espíritu, una persona que no está de acuerdo con la palabra de Dios, él puede hablar bonito todo lo que quiera, pero son palabras. No hay poder en sus palabras. Y el versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nuestras palabras, hermanos, y eso es verdad, hay una canción que dice que las palabritas se las lleva el viento. Es que nuestras palabras son así, se las lleva el viento y se va. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Nuestras palabras no salvan a nadie. Sin embargo, la palabra de Dios tiene y es poder para salvar. Así que, así como un padre no debe esconder la vara para la corrección de su hijo, un pastor tampoco debe hacer en la iglesia. El asunto que Pablo está tratando aquí es un asunto común en medio del hombre, en medio de la iglesia. Es asunto común, pero es un asunto común para el hombre del mundo también. Sin embargo, para el pueblo de Dios tiene que ser distinto. Aunque sea común aquí y común en el mundo, aquí tiene que ser distinto. Les voy a decir una cosa. Hay iglesias que no tratan esos asuntos. Por ejemplo, ya nos llaman el pecado. No tratan esos asuntos. Prefieren incluso disminuir el tiempo de la predicación. No sé si ya habéis oído. De hecho, fui a predicar en un lugar y me han dicho que fui a predicar no sé dónde, no me acuerdo. Y el pastor le pregunté y tenía predicación. Digo, wow, estuve cortando con mi esposa, se reía porque voy a cortar porque no sé cuánto tiempo, hasta que conseguí una hora. Y bueno, creo que una hora, si yo acorto un poco más, quizás consigo predicar en 50 minutos, pero wow, tengo que quitar mucho, ¿no? Para predicar. Y cuando voy, ¿cuánto tiempo tengo? No sé si me dijo 20 minutos. No sé, voy a leer los versículos y ya está, ¿no? Y es que hay iglesias que hoy día la predicación de la palabra es segundo plano. Ahora es alabanza 40 minutos. Wow, hasta que la gente esté ya casi en éxtasis. Luego, algunos que se levantan y dan nuevas profecías en medio de la iglesia. Como que si la palabra de Dios no es suficiente. Hay que levantar una hora y empezar a dar profecía en la iglesia, porque la palabra de Dios no es suficiente. Necesita que alguien ahora dé aquí una profecía. Hermano, la profecía está aquí. Esta es la profecía. No venga nadie a decir aquí palabras nuevas, porque senão tenemos que saltar el libro de Apocalipsis y escribir ahora, ¿cómo se llama el profeta? Ah, profeta, pues venga, ahora viene el libro del profeta tal, que empezó a profetizar ahora. Y vamos a empezar a escribir la palabra de Dios. Porque así, iglesias que disminuyen el tiempo de la predicación
de la palabra. Y la gente está entretenida con los bailes, con las luces y con la alabanza, ¿no? La gente entretenida. Pero aquí en ese pasaje vemos a Pablo tratando a los pecados como pecados. Está corrigiendo a las personas individualmente y en conjunto sus pecados. Y eso hay que tratar. Hablamos de santidad, queremos servir a un Jesucristo, a un que es santo, a un Dios que es 3 veces santo. Pues si hay pecado, hay que corregirlo. Pero para avergonzar, ¿qué dice Pablo? No para avergonzar, no es para vergüenza. Así que, hermanos, si está escrito, lo tenemos que predicar. Y es interesante que ahora Pablo viene y va a dar 2 opciones a la iglesia. 2, versículo 21. Él dice, ¿qué queréis? Cuando él dice que quiere ir a la iglesia, él dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? 2 opciones él da a la iglesia. Yo ahora preguntaste a vosotros, ¿no? ¿Qué queréis vosotros? Vengo, os llevo todo al cuarto oscuro que tenemos allí, aunque no entremos todos, vamos por tanda, ¿eh? Y os doy con el palo a todos, o preferís que yo hable con vosotros con amor, con mansedumbre y con la palabra. Si doy con el palo, soy yo, ¿eh? Yo. Pero si doy con la palabra, es Dios tratando con nosotros. ¿No es así? Es Dios tratando con nosotros. Pero si es Marcos, cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo pregunto, ¿de verdad es necesario sacar la vara, hermano? ¿De verdad es necesario sacar la vara sabiendo que tiene otra opción? Mi hermano, si realmente naciste de nuevo, si realmente eres nueva criatura, pero estás en pecado, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y el mundano? Hermano, la diferencia es que tú aceptarás la exhortación. Quizás pensabas que eu iba a decir otra cosa, ¿verdad? La diferencia entre tú y el mundano es que Jesucristo pagó un alto precio por ti, ¿vale? Es que Jesucristo, su sangre que derramó en la cruz, te hace limpio. La diferencia entre tú y el mundano es que cuando tú eres exhortado con la palabra de Dios, te arrepientes, te arrepientes, lloras, cambias de rumbo, no quieres ensuciar el nombre de Cristo. Esa es la diferencia de tú, cristiano pecador, al mundano. El mundano, tú lo vas a corregir y él te va a decir, ¿quién eres tú para hablar conmigo? ¿Quién eres tú para corregirme? Sin embargo, en la iglesia del Señor, todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que el Señor tiene lo mejor para su pueblo. Y cuando Él habla, por medio de su palabra, es para nuestro bien. Como dice Pablo, no para avergonzar a nadie, simplemente para corregir. Así que el que ha nacido de nuevo va a entender y va a aceptar la exhortación por medio de la palabra de Dios. Mis hermanos, el orgullo del hombre, y a veces no hablo del mundano, hablo del cristiano. El orgullo del hombre cristiano, de la mujer cristiana, le hace olvidar aquel precio que Jesús pagó por él, por el orgullo. Le hace olvidar aquellas heridas de que cuando solamente en ver la película que solemos ver, ya se nos llenan los ojos de lágrimas de tantos dolores, sufrimientos, ¿verdad? Y eso porque estamos viendo una película. Imagina aquello en vivo.
El orgullo hace que muchos se olviden de lo que, del sacrificio que Jesucristo hizo por él. Pero el creyente que se arrepiente de su rebelión o de su pecado, generalmente es porque él se acuerda del sacrificio que Jesucristo hizo por él en la cruz. De hecho, cuando Jesucristo en la cruz oró por sus verdugos, mira, Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Cuanto más el Señor hará por ti, mis hermanos. Si Él estaba ya en sus últimas palabras pidiendo perdón por sus verdugos, cuanto más hace Jesús hoy mismo por ti. Cuanto más te perdona a ti Jesús hoy mismo. Pablo dijo, no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Yo os pregunto, ¿estáis dispuestos? Amén. Terminamos así la predicación de hoy. Señor, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra. Porque como hemos oído, Señor, es tu palabra, Señor, no la mía, no la del pastor, no la de ningún pastor, es tu palabra, Señor, la que trae vida, Señor, es tu palabra, la que puede unir, es tu palabra, la que puede limpiarnos, librarnos del pecado, Señor. Es tu palabra, Señor, la que puede salvar. Así que gracias te damos, Señor, por esta palabra tan preciosa que tú has dejado, Señor, escrita para que nosotros pudiésemos seguirla, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor. Que esta predicación no se quede solamente aquí, en el día de hoy, Señor. Que podemos aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén.